algo que se tenga que hacer tal cual, que es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, permítanme, ya está segundo esto, no, siempre tengo que hacer esto. Permítanme un momento. Ahí está ya. Ok. La clase pasada estábamos viendo esta parte de acá, que era lo del verbo ser como pregunta y como respuesta. ¿Se acuerdan lo de ibnida e ibnika? Donde nosotros preguntamos con ibnika y respondemos con ibnika. Habíamos comentado también que a pesar de que el pachim, es decir, de la vocal que tenemos acá, es P, o más bien la consonante, perdón, es P. Se pronuncia como una M a la hora de decirlo fluido. Y que cuando contestamos, pues tenemos que responder con ibnida. Y que muchos de ustedes en ocasiones incluso ya habían estudiado cómo decir su nombre como Che Irumun Jorge Ibnida, ¿no? Por ejemplo, ese Ibnida es el verbo ser en coreano. Y también habíamos comentado el orden de las oraciones en coreano, donde el verbo siempre va al final. Y bueno, aquí creo que no es nada diferente a lo que se comentó en la clase pasada. Por ahí hubo alguien que comentó algo sobre, ¿cómo se llama? El IE yo y el YE yo. Muchas de las novelas, probablemente, que ustedes han visto cuando se trata de personas formales, difícilmente van a escuchar el IMNIDA o el IMNICA, a menos que sean como que en la novela estén en un trabajo de una empresa o sea una persona muy, muy importante. Casi siempre, si no es que siempre, no siempre, pero casi siempre, vamos a escuchar más como el IE yo o el YE yo. Ese IE yo y el YE yo tienen el mismo sentido que ibnida e ibnika. Pero aquí nosotros vamos a tener que jugar con algo que se conoce como pachim. El pachim es esta consonante final que, por ejemplo, está aquí al lado de en muot. En muot, esta palabrita que dijimos que era que. El pachim es la S que tenemos en la parte de abajo. Este, eh, entonces, ese pachim va a jugar un papel importante en las partículas del coreano. Entonces, nosotros tenemos IE-yo y YE-yo. ¿Cuándo vamos a ocupar una y cuándo vamos a ocupar otra? IE-yo y YE-yo. Así. Nosotros vamos a utilizar una. Eh, nosotros vamos a utilizar una cuando tiene pachim y otra cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene, vamos a ocupar el YE-yo. ¿De acuerdo? Y cuando tiene pachim, vamos a ocupar el IE-yo. Al final, el punto es que suene de manera similar. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí Ikosun Muoshibnika, este ibnika lo vamos a cambiar por esta otra forma. Generalmente, a este le llaman formal y a este le llaman, ¿cómo se llama? Casual. Me agrada también comentarlo así, no hay tanto problema. Ambos son formales. Realmente si uno habla con IE-yo y YE-yo no hay ningún problema. Si habla con IMNIDA, IMNICA tampoco. Pero si habla con IMNIDA, IMNICA es un tanto extraño. Es una expresión, o más bien es una formalidad que se ve mucho en libros, en periódicos, en programas. Por ejemplo, en los noticieros ocupan ese de ley. Pero, por ejemplo, en un programa de variedades o esas entrevistas donde entrevistan a algún artista o algo así, difícilmente lo van a hacer. Entonces, ¿cómo funciona? ¿O qué es lo que estoy tratando de decir? La frase que veíamos el lunes era esta, ¿no? El ikosun moshibnika. La voy a escribir aquí, nada más que recuerden que en mi caso, mi teclado no tiene las teclas en coreano, entonces por eso luego como que tengo que andar borrando a cada rato. Entonces tenemos ikosun moshibnika. Shibni y K. Así. Yo puse aquí. Es K. Ahí está. Ikusun Moshimnika. Donde el verbo ser es este, ipnika. Pero aquí la diferencia
es que nosotros lo tenemos con una terminación específica para preguntar. Este íbnica lo vamos a reemplazar de manera más natural. Es decir, vamos a quitar este íbnica y vamos a reemplazarlo por IEYO. Y entonces, en lugar de poner ikosun moshibnika, yo puedo decir ikosun mosheo. Mosheo, así. Recuerden que este sonido de la S se pasa del otro lado porque la otra letra que empieza aquí es con pachín, con el yong, ¿de acuerdo? Eso lo comentamos la clase de ayer con esta expresión, ¿no? Que yo les decía que la S sería ikot, pero como tiene pachín y es, que diga, como tiene pachín y la que sí que empieza con la bolita, la S se pasa del otro lado. Entonces lo mismo aquí. A pesar de que tiene la S hasta acá, se tiene que poner aquí. Ikosun moshio, moshio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué ponemos este? Porque tiene pachín, ¿de acuerdo? Porque tiene pachín. No es porque sea pregunta, es porque tiene pachín. ¿Cuándo no lo ponemos? Cuando no tenga pachín. Por ejemplo, el día de ayer comentábamos sobre la puerta, ¿no? Que decíamos, esto es una puerta. Entonces yo puedo poner aquí, ikosun, no, pero puerta es moon, no, ese sí tiene pachín. Déjenme ver alguna de las que comentamos que no tenga pachín. Ouija, Ouija este de aquí, que es silla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí Ouija, pondría Ouija, y fíjense que este cha de aquí no tiene pachín, es decir, no tiene la consonante en la parte de abajo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en lugar de poner y yo, como lo tiene la pregunta, vamos a ponerle yo. ¿Por qué? Porque esta cha de aquí no tiene pachín. Es más, hasta lo voy a marcar con otro color aparte. Entonces, fíjense, este como cha no tiene pachín, le pongo yo. Este ot, como tiene pachín, le pongo yo. ¿De acuerdo? Aquí no tiene que ver si se ocupa uno para preguntar u otro para responder. No. Aquí nada más se aplica, ¿cómo se llama? Por si tiene pachín o no tiene pachín. Este es más común. En el libro viene con ímnica e ímnida. ¿Cómo se llama? Viene con ímnida e ímnica, pero a la hora de decirlo, casi siempre tiende a no usarse. Por ejemplo, aquí Lali andaba comentando si no era Moello. Y sí, de hecho sí, pero, bueno, eso lo escribí en el chat. Entonces, ella o él, creo que sí era ella, ¿verdad? Perdón si confundo géneros, no es algo personal. Eh, Escribió lo siguiente, mo. Mo en realidad es una contracción. El coreano también se presta a hacer contracciones. ¿Qué tipo de contracciones? En realidad ese mo es una contracción de mu y de ot. Mo es como mo. O sea, muo, la primera, la que está como cortita, muo, es una contracción de mu, ot. Y esto se presta mucho. Hay palabras, por ejemplo, igual a lo mejor creo que no tiene mucho sentido ahorita escribirlas, pero de todas formas las voy a poner como kunde, que significa pero, por ejemplo. Este pero, en realidad su versión como completa, por decirlo así, sería kuronde. Así, kuronde, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo único que hacen es acortarla, ¿no? Por ejemplo, otra palabra puede ser yo, ch, así. Y en este caso ponen, creo que no va así la versión corta, me tendré que cortar. Creo que es yo, chu, sí, creo que sí. Y ponen, por ejemplo, yochum, ¿no? Esta versión corta, versión larga, no me hagan tanto caso porque siento que no me acuerdo si va así, me parece que no. Pero hay muchas palabras que sí funcionan así. Entonces, en el caso de muo, es una contracción de muot. ¿Qué pasa? Bueno, que al final si yo pongo muo, si ustedes se dan cuenta, muo no tiene pachín. Entonces, lo que yo originalmente pondría como ikosun mushieo, de hecho, incluso probablemente no lo han escuchado así, lo han escuchado como ikosun, este muo, lo voy a poner aquí, muo, y en este lugar ya no voy a poner yo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este mo de aquí ya no tiene pachín, ya no es como la ot de acá que tenía la S. Entonces nada más le pongo aquí mo ye yo. No, permítame.
El problema de Word es que no es coreano, entonces. Moyeyo, ¿no? Por ejemplo, moyeyo, moyeyo. Que al final el sonido casi siempre tiende a ser el mismo, ¿no? Ese pachín, este i, nada más sirve para que el sonido del pachín se recorra y ya, no pasa nada, ¿no? Pero ese mu en realidad es una contracción. Es la contracción de muot. Pero bueno, entonces es como una forma alternativa y más, ¿cómo se llama? Y más común de, ¿cómo se llama? De conjugar el verbo ser. ¿Cuál es la ventaja de IE yo o de ye yo, que al final sigue siendo lo mismo? Que nada más tenemos uno para preguntas y respuestas y ya no hay más. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, Irumi mueyo, Irumi es como nombre, por ejemplo, mueyo, y ya estoy diciendo el verbo ser, ¿no? Irumi mueyo. Y yo Perdón, interrumpo respondo, una pregunta. ¿sí qué pasó? ¿Y cuál o sea, el mo y el yeyo cuál es el formal? Muot, este. Muo, de hecho, no suena tan malo, siempre y cuando lo conjugues con yeyo. Con yeyo. Si ocupas, por ejemplo, la versión más informal, que no es ni ibnida, ni ibnica, ni yeyo, ni yeyo, es ya. Ay, no puede ser otra vez. Vamos a hacer con esto. No, lo que no me gusta de esto es que no me... A ver si ya lo escribe bien. Déjenme ver si es ¿Aló? en coreano. Lo bueno de mi computadora es que ya está un poco viejita. Entonces Profesor, una acá... pregunta. Sí, La pregunta que está haciendo en coreano, más o menos, ¿qué era su significado? No le escuché muy bien. es el verbo ser nada más. ¿El Tal verbo cual. qué? Ser. El verbo ser. Profe, ¿y en el verbo ser, o sea, se utiliza siempre formal o también hay formal e informal? Hay informal. De hecho, era lo que quería escribir, nada más que el problema es que mi Word como Y que se el le va. yeyo y el mo, ¿cuál es el formal y cuál es el informal? A ver, el más formal, hay uno un poco más arriba, lo vamos a ver conforme vaya avanzando la clase. El más formal es el ibnida, hasta ahorita, de los que hemos comentado. El ibnida y el ibnika, ¿no? Que dijimos que uno es para preguntas y otro es para respuestas. El que le sigue de este Se acordó, profe, ¿y cuál sería es para pregunta y cuál es el... para respuesta? El ignidad es para pregunta y el ígnica es para respuesta, perdón. No, al revés. El ibnika es para pregunta, el ibnida es para respuesta. De hecho, es lo que vimos el lunes. Ahora, en el caso de IE yo y ye yo, sigue siendo formal. O sea, no, nadie se va a enojar si ocupan ese, ¿no? A lo mejor si es un anciano así muy grande o un jefe, a lo mejor tal vez. El que sí ya de plano es lo más informal que se puede utilizar es el ya, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes han visto algún dorama donde el personaje principal o la personaje principal trata de contactar a otra persona por celular y le pregunta dónde estás. Y nosotros habíamos comentado que Odi significa dónde. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto dónde estás, yo podría preguntarlo como Odi, perdón, Odieo, Odieo, así, ¿no? ¿Cómo que es esto que yo tengo aquí? Está aquí, Odieo. Ahí no hay ningún problema, suena bien. Pero, por ejemplo, muchas de las expresiones que se utilizan es con el ya. Y entonces preguntan algo así como odia, odia. Ese ya es el mismo verbo ser, pero muy informal. Muy, muy informal. O sea, ese sí no lo pueden decir a menos que sean su pareja o amigos muy cercanos o que ustedes sean el mayor, etcétera, etcétera. Pero no lo pueden decir nunca a alguien que no conocen, a una persona mayor, a sus compañeros de trabajo, de escuela, a sus profesores, nada de eso. Entonces yo diría que en orden de formalidad, este es el más formal, este sería como que el más formal, este sería un tanto más casual y este sería así el que ya andan así casi casi a nada de mentársela, ¿no? O sea, realmente el que ocupen ese, realmente sí ya es que tiene mucha confianza o algo así, ¿no? Pero bueno, ¿Se ese podría es decir más que ya neutral. es el informal, profesor?
¿El qué, perdón? ¿Podrías decir que se Ya tutean? es el informal, se podría decir. Sí, ya es informal 100%, ¿eh? Ahí no hay de otra. O sea, no hay medias O sea, es tintas, no. como que para hablar a alguien que ya conoces así. Sí, y eso que ya conocen y le tienen confianza, ¿no? O sea, tu diaria. Ujú, sí, ya es como de tutear, Ya. exacto, pero mucho. O sea, los asiáticos no tienen esas consideraciones como nosotros de que, porque ya nos conocemos de mucho. No, ahí no aplica, ¿eh? Entonces, pero bueno, aquí lo que yo quería comentar era este del y ello y el yeyo, ¿no? Que en realidad es como que lo que más vamos a andar viendo. Pero bueno, en el libro viene como imnida y imnica. ¿Por qué viene al principio como imnida y como imnica? Porque, ¿cómo se llama? Porque siempre se parte de lo más formal. O sea, siempre vamos a partir como de lo más formal. Y ya, pues si alguien no habla así, pues ya, no hay tanto problema. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahorita vamos a seguir trabajando con imnida y imnica. Pero sí quería comentar lo del y ello y el yeyo. ¿De acuerdo? Que el y ello y el yeyo tiene más que ver con la ausencia o no, o la presencia o no de Pachín, mientras que el himnida y el hímnica es para preguntas y respuestas, más bien sería respuestas y preguntas, y el ya, ese sí, Profesor, disculpe no por tiene la nada interrupción. de ¿Qué es formal o el informal. pachín? No sé quién habló, pero puedo repetirlo otra vez porque no se escuchó muy bien. Le tengo una pregunta que Más o menos a qué se refiere con el pachín, es que como esta es mi primera clase no entiendo mucho. Ok, si es tu primer clase, hay una serie de videos donde ya llegamos hasta acá, desde lo más básico, que son las vocales y las consonantes, hasta ahorita que es lo de la gramática. Ya. Pero igual velos, o sea, no pasa nada, pero el pachín es esta consonante que está en la parte de abajo de esto que estoy, por ejemplo, que yo estoy poniendo, que es esta ñ que está acá abajo. Eso es el pachín. Pero al igual que tú, si hay alguien nuevo que como que ve esto y dice qué estoy diciendo, hay una serie de videos, ahorita creo que van como como unos 7, 14 videos más o menos, porque por cada clase son 2, donde viene todo esto. O sea, donde viene todo esto de principio a fin. Para que, pues, digo, no hay ningún problema con que estén aquí, ¿no? Al contrario. Qué gusto que estén acá. No, pero chequenlos y ya, ¿no? Lo comentamos. Para ¿Qué pasó? Perdón. ¿Ya? ¿Nada? Ok. nada. Es que como que sonó muy débil. Ok, entonces, esto fue lo que comentamos la clase pasada. Nada más nos faltaron unos ejercicios en la parte de acá, que realmente son muy sencillos. Nosotros tenemos una serie de palabras que tenemos aquí. Sí, ya está aquí, ¿no? Sí. Una serie de palabras que tenemos aquí. Que por ejemplo, esto que está aquí que dice Hangugo, ya les había comentado, es coreano. Y entonces básicamente el ejercicio es muy sencillo. Es decir, esto, ¿qué? Y es, ¿no? ¿Qué es esto? Ikosun wo shignika. Y la respuesta, en este caso check, que check es libro, checkimita, ¿no? Y ya, realmente eso es todo. Entonces nada más es preguntar, ¿Ikosun wo shignika? Todo eso está en formal, ¿no es cierto, profe? Sí, claro. Sí. Ok, Todos están profe, formados. gracias. Entonces nada más es como Ikosun mo shibnika y aquí ya vienen las palabras con respuesta. Nun, Cheksang, Yonpil, Wita y Changwon, ¿no? Son palabras muy sencillas, son palabras que vamos a ir reutilizando conforme vayamos viendo las lecciones y lo único que va a pasar es que a más lecciones que vayamos checando, más palabras se van a ir añadiendo, ¿no? Es lo único que va a pasar. Alguien preguntó algo en el chat, déjenme ver. No alcanzo a ver. Ok, de acuerdo. Está bien, Bárbara, ni modo. Pero tengo una duda, soy Roxana. ¿Qué pasó? El yeyo es para preguntar. No, el yeyo es para cuando no tienes pachín. Si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí, estos 5 ejercicios aquí, como lo marca el libro. ¿De acuerdo? Como lo marca el libro. Y ahorita vamos a hacer ese mismos ejercicios con y ello y con yeyo para que vea cuál es la diferencia. Pero no es lo mismo que con ímnica y ímnida. O sea, ahí el yeyo y el yeyo tiene que ver más con la palabra que está al lado, que si es pregunta o es respuesta. Pero no. Y de hecho sí es importante que lo veamos porque vamos a ver muchas partículas y prácticamente todas las partículas, a excepción de la partícula de tiempo o de espacio que es
Todas las demás se definen por si tienen o no pachín. Entonces, por eso es muy importante conocer el pachín. Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí, Ikosun Moshibnika, estoy preguntando, ¿esto qué es? ¿O qué es esto? Y aquí viene la respuesta, que en este caso es check, que es libro. Entonces digo, checkimnita. Ya, eso es todo lo que hay que poner. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que alguien me ayudara con el ejercicio número 1 y con el número 2, y así sucesivamente. De los que ¿Yo? más o menos ya llevan rato aquí. ¿Quién, yo? Bueno, mi nombre es Belisario. Ok, Yo Belisario. quisiera ayudar. Ujú. Lo primero sería Ikasun Moshibnika. Ikosun Moshibnika, Y la, ajá. y la ¿Y la respuesta respuesta? sería Ikasun Munipnida. Moonimnita, ¿no? Ujú. ¿Qué es moon? Moon es puerta. Puerta, ajá, no lo confundan con luna. Maya, ahorita responde esa parte porque como que me confunde un poco. Ok. Muchas gracias, Belisario. 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 Ok, Belisario. Muchas gracias. ¿Alguien que me ayude con el número 2? Yo, Scarlett. Yo, Ok, Karina. Scarlett. ¿Y quién fue la otra que habló ahorita? Karina. Ok, entonces primero Scarlett y luego Karina. Scarlett, ¿me ayudas con el número 2 Ya. y Karina con el número 3, ¿no? Entonces, Scarlett primero, por favor, con el 2. Ok. Ujú. Ikasun Moshimnika. Ajá, Ikusun Moshimnika. ¿La respuesta? Cheksan Imnida. Cheksan Imnida. ¿Qué es Cheksan? Escritorio. Escritorio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. De nada. Ahora, ¿quién seguía? Ahora sí, Karina, ¿verdad? Habíamos dicho. Sí. Ok, por favor. Ikosun Moshimnika. Ujú. Imnida. Yompil. Esta es una I. Y esta es una P un poco más fuerte. Yompil. Yompil. Sí, sí. Muy bien. Yompil. Yompil Imnida, ¿no? Yompil. Imnida. Yompil Imnida, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Alguien que me ayude con el 4 y alguien que me ayude con el 5. Yo, profe, Wendy, ¿puedo? Ok, Wendy y una persona más ya para... Yo con el 5, profe. ¿Quién? Yo. Yamilet. Ok, Yamilet. entonces Wendy y Yamilet. Wendy el 4, Yamilet el 5, por favor. Wendy. Ikosun Moadinnika. Moshi. Moshi. Moshignika. Ajá, exacto. Otra vez, completo todo. Ikosun Moshignika. Exacto, muy bien. La respuesta. Icha Ibnida. Wicha. Wicha. Wicha Ibnida. Wicha Imnida. Muy bien. ¿Y quién había dicho que iba a ser el quinto? Perdón. Yamilet. Ok, aquí. Yamilet. Ajá, ok, perfecto. Es Ikosum Mueshibnita. Y la respuesta Moshibnika. es... Ka. perdón, si es cierto, es pregunta. Ujú. Es Ikosum Mueshibnika. Ujú. Y la respuesta es Igeosum Shangmun Ibnita. Chanmun Imnida. Muy bien. ¿Qué es Chanmun? Es ventana. Ventana, ¿de acuerdo? Moon solito es puerta, con Chan ya es ventana. Ok, Karina, si te vas a conectar por la compu no hay problema. Creo que está acá. Muy bien, vamos a hacer este mismo ejercicio. De hecho, nada más voy a agarrar tres de estos ejercicios para ver cómo se hace esto en lugar de, ¿cómo se llama? De Ibnida e Ibnika. ¿Cómo lo hacemos con I y yo y yo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener exactamente igual? En el caso de la pregunta, pues el Ikosun, ¿no? Y el mod. Ahí no hay tanto problema. Que digo, podemos optar que en lugar de poner mod, nada más ponga mo. Es decir, la pregunta tal cual viene... ¡Ojalá! No sé si se alcanzó a escuchar eso, pero eso fue un trueno. Ok, entonces, por ejemplo, en el libro viene así. Ikosun mo shimnika. Ikosun mo shimnika. Eso es como que lo más formal. Yo les comentaba que una contracción de mod, este que tenemos aquí, lo voy a poner en azulito. Una contracción de este puede ser mo, ¿vale? Perdón, profe, que le interrumpa. Es ¿Quién me interrumpe? Ikoshun, Wendy. Ok. Ajá. ¿Ikoshun o Ikoshun? Ikosun, sun. Acuérdense que la S sí suena tal cual como en S en español, a excepción de la I. Por eso en Moshi es Moshi, no Moshi. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo aquí
Es sun, ikosun. Ujú. Nada más. Ikosun mo ibnika. Moshimnika. Moshimnika. Entonces, vamos a pasar esto a un nivel menos formal, más casual, ¿no? Más algo que podría preguntar. Entonces, por ejemplo, este muot lo vamos a pasar como muo. Y básicamente es lo mismo, solamente que es un poco más informal, ¿no? No pasa nada. Y entonces lo que tenemos que ver es si esta cosa tiene o no pachín. Y como podemos ver, no tiene pachín. ¿Por qué? Porque no tiene la S, la R, no tiene ninguna. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es agregar a la terminación yeyo. Así. Es lo único que hay que hacer. Yeyo. Y eso funge como... Yeyo sigue Yeyo siendo es el para mismo verbo ser. pregunta No. Ojo, y eso yeyo es es lo para que... No. respuesta. Eso es lo que yo quería comentar. Yeyo y yeyo no se rigen o su regla no tiene que ver si es como pregunta o es como respuesta. Se puede utilizar tanto para una como para otra. ¿De qué depende que ocupe yeyo o yeyo? De si tiene o no pachín, más no de si es pregunta o si es respuesta. Si yo hubiera utilizado este de aquí, esto que tengo aquí, en lugar de mod, hubiera ocupado muot, o sea, completo, aquí sí tiene pachín. Y entonces yo ya no pudiera haber utilizado el yeyo, sino el ieyo, así. ¿Por qué? Porque aquí el muot sí tiene pachín, tiene esta S aquí. Entonces, el ieyo y el yeyo no se rigen por si es pregunta o respuesta. De hecho, nada más íbnica e íbnida son las únicas terminaciones que se rigen por si es pregunta o es respuesta. La mayoría de las partículas, si no es que todas, se van a regir por si tiene o no pachín. Si tiene pachín, como por ejemplo esta, entonces le ponemos ieyo. Si no tiene pachín, como es esta, es yeyo. Fíjense que en este caso, el que yo le pongo no pachín es indiferente de si se hace como pregunta o como respuesta. Aquí ambas son preguntas. Yo te estoy utilizando yeyo y yeyo. Y ahorita vamos a ver que voy a ocupar dos ejemplos del ejercicio anterior, donde uno tiene pachín y el otro no tiene pachín, para ver cómo se responde. La única diferencia, perdón, profesor, por interrumpir, la única diferencia es que la una es con el pachín es formal, ¿no es cierto? No, el La pachín pues primera, depende de la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, no, o sea, si... la que está con y yo, esa es más formal que la de Nada más abajo, ¿no es por el cierto? La mod, solo con y yo. nada más por el mod, Ajá, por pero eso. realmente no importa mucho. O sea, no importa mucho. Por eso casi siempre le ponen el mod. Por ejemplo, y este mod no se ve tan informal. Cuando uno va a un restaurante, el mesero casi siempre pregunta como mol turilcayo, que es una contracción de mosul. Entonces realmente no se ve mal. O sea, no se ve mal. Incluso el mod sí se llega a utilizar de manera más común y sigue siendo formal. O sea, ahí no importa tanto. Incluso mosheo es un poco extraño, incluso, como decirlo realmente, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Casi siempre se va uno por muello, ¿no? Creo que había una canción de, creo que era For Me, ¿no? Ya es algo viejita, que se llamaba What's Your Name, y todo el tiempo dice eso, ¿no? Ir mi muello o algo así, no me acuerdo cómo iba. Literalmente es todo lo que dicen. Pero bueno, pero no pierde formalidad. Entonces, fíjense, Una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Cindy, quiero saber cómo se leería, o sea, cómo se traduciría lo que dice ahí en forma informal. ¿Traducir o leer? Porque son dos cosas diferentes. O sea, Bueno, traducirlo. Ok, ambos siguen siendo el verbo ser. O sea, si yo leo esto y me preguntan ¿qué significa? Significan lo mismo. Ikosun moshibnika, ¿qué es esto? Ikosun moeyo, ¿qué es esto? Ambos tienen la misma traducción. Lo que está cambiando aquí es la formalidad con lo que lo preguntas. A lo mejor para nosotros como bueno, no mexicanos, porque son de Latinoamérica. Nosotros como latinos no tiene mucho sentido, pero en Asia sí. En Asia importa muchísimo cómo preguntas las cosas. Yo sé que en Latinoamérica utilizan mucho el usted, por ejemplo, como algo informal, pero en el caso de México, cuando alguien utiliza el usted, es mucho más formal que el tú, por ejemplo. Si yo digo, ¿tú quieres tomar café? Pues suena muy informal, pero si yo digo, ¿usted quiere tomar café? Ya estoy siendo más formal, algo así. Pero tienen el mismo sentido, al final. O sea, ambos significan lo mismo.
Entonces lo mismo acá. Ikosun moshimnika, ikosun moeo. Gracias, Tienen gracias. exactamente el mismo significado. Se me va a acabar el tiempo, entonces acuérdense que tienen que entrar con el mismo, para que no les pase nada, ¿no? Con el mismo libro. Aquí ya puse las otras dos palabras y ahorita vamos a ver cómo se responde y vamos a ver que la respuesta también depende precisamente de la palabra, no del